Mi nombre es Mariana López, tengo 38 años y durante casi toda mi vida trabajé en casas ajenas, limpiando pisos que nunca pisé como dueña y cuidando hijos que jamás me llamaron mamá, hasta que uno de ellos lo hizo. Y aunque todavía me cuesta decirlo sin que se me erice la piel, debo confesarlo, a mi propio jefe me acusó de ser una ladrona, de haber robado lo más preciado de su casa. Lo que nadie imaginaba era que las cámaras mostrarían una verdad tan brutal que incluso yo dudé de mis propios ojos. Lo que ocurrió aquella noche cambió mi destino para siempre. Pero antes de llegar ahí, permíteme contarte desde el principio. Yo vivía en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las calles todavía son de tierra y las casas parecen hechas más de voluntad que de cemento. En mi pequeño cuarto convivíamos mi madre anciana, mi hija adolescente y yo. El techo goteaba cada vez que llovía y el olor a humedad nunca terminaba de irse. Sin embargo, allí me sentía segura. Era lo único nuestro. Cada madrugada, cuando el gallo del vecino apenas comenzaba a cantar, yo ya estaba de pie. Encendía un fogón pequeño para preparar café negro para mi madre. Le dejaba el pan a mi hija y me dirigía a la parada del autobús con el uniforme bien planchado y el corazón lleno de silencio. Ese autobús me llevaba a otro mundo en el barrio de las mansiones. Allí, detrás de muros altos y portones eléctricos, vivía la familia para la que trabajaba don Alejandro. Mi patrón, un empresario millonario de voz grave y modales duros. Su esposa, la señora Camila, dueña de una belleza altiva, que helaba la sala entera con solo entrar. Y su pequeño hijo, Emiliano, de apenas 3 años, con unos ojos grandes que parecían adivinar más de lo que decía. Yo era la sombra en aquella casa. Caminaba de puntillas para no molestar, lavaba los platos de porcelana que nunca usaría, y abría las cortinas para que entrara la luz que no estaba destinada a mí. En cada rincón había un perfume caro, una alfombra mulida, un eco de voces que no me pertenecían. Al principio, creí que allí encontraría estabilidad. El sueldo, aunque justo, era suficiente para los medicamentos de mi madre y para los útiles escolares de mi hija. Pero pronto entendí que esa casa era también una jaula. Camila tenía reglas invisibles que se volvían látigos sobre mi espalda. No te sientes en la sala. No comas de nuestra comida. Trae la tuya. No cargues tanto a Emiliano. Se va a encariñar demasiado contigo. Yo asentía en silencio, aunque por dentro me desgarraba. ¿Cómo no iba a cargar al niño si era yo quien lo bañaba, quien le cambiaba los pañales, quien le cantaba nanas cuando lloraba en la madrugada porque su madre prefería dormir con un antifaz que escuchar su llanto? Lo recuerdo claramente en las primeras veces que Emiliano pronunció palabras, fueron conmigo. No dijo mamá mirando a Camila, lo dijo mirándome a mí, con esas manitas pequeñas aferradas a mi cuello mientras yo lo arrullaba. Y desde entonces algo se rompió y algo se unió al mismo tiempo. Yo sabía que ese amor inocente me salvaría y me condenaría. En aquella casa, cada día era una mezcla de ternura y humillación. Mientras jugaba con Emiliano en el piso de mármol, escuchaba los pasos de Camila retumbar en tacones, observando desde lejos, con una sonrisa que no era sonrisa, con un juicio constante en los ojos. Don Alejandro, ocupado en sus negocios, apenas levantaba la vista del teléfono. Para él, yo era un mueble útil, nada más. Hasta que llegó aquella noche, la noche de la fiesta. Una celebración en la que toda la élite de la ciudad estaría presente. Yo debía preparar todo en los manteles blancos, las copas de cristal, los candelabros con velas altas. La casa debía brillar como nunca. Y aunque mi corazón latía con fuerza, yo no podía imaginar que esa misma fiesta sería el escenario donde comenzaría mi peor pesadilla. Porque fue esa noche, entre risas de desconocidos y miradas cargadas de desprecio, que la primera acusación cayó sobre mí. Cliffhanger del acto 1 en mí. Llamaron al centro del salón, con todos mirando, para preguntarme por una joya desaparecida. Desde el lunes siguiente a la fiesta, la casa se convirtió en un teatro de pequeñas crueldades.
Camila decidió que debía firmar un cuaderno de control a cada hora en qué habitación limpié, qué objeto moví, cuánto tiempo estuve en el cuarto del niño. Todo anotado con tinta azul y con su mirada encima, como si mis manos fueran capaces de desaparecer cosas con solo rozarlas. Yo respiraba hondo para no temblar. Lavaba los baños con guantes amarillos demasiado grandes que me cortaban la circulación. El cloro me quemaba la garganta, y el vapor empañaba el espejo donde nunca reflejé otra cosa que cansancio. En la cocina, el olor a mantequilla derretida se mezclaba con el de desinfectante. Yo preparaba las papillas de Emiliano, siguiendo la dieta que su pediatra había recomendado y que Camila ignoraba con descuido elegante. Emiliano era mi refugio. Cuando nadie nos veía, él se escondía detrás de las cortinas y me llamaba en susurros Anne Mary. Ven. Sus dedos pegajosos de galleta dibujaban caminos sobre mi antebrazo. Yo ría bajito, temiendo que la risa también estuviera prohibida. Con el tiempo, Camila empezó a marcar territorio en lugares insospechados. Cambió el acceso a la alacena con una cerradura digital. Me advirtió que no debía usar vasos de cristal, solo los de plástico opaco. Y me prohibió acercarme a la mesa cuando hubiera invitados. Sirves y te retiras, decía, como si mi presencia contaminara el aire. Un jueves, mientras planchaba camisas con almidón que crujían como hojas secas, escuché la pelea en el despacho. Don Alejandro hablaba en voz baja, Camila respondía con frases cortadas, y de pronto, silencio. Después, la puerta se abrió de golpe y Camila cruzó la sala sin mirarme. El perfume fuerte a gardenias se quedó colgando en la escalera como un velo pesado. Don Alejandro salió minutos después, se acomodó la corbata y me dijo, sin mirarme a hoy, habrá cena con socios. Que todo esté impecable. La palabra impecable pesó sobre mis hombros todo el día. Brillé el piso, pulí los cubiertos hasta verme distorsionada en el reflejo, acomodé las flores frescas en jarrones altos. A las 8 llegaron los invitados antraches oscuros, relojes que valen más que nuestro barrio, risas que cortan. Camila me indicó con un gesto que me mantuviera a distancia. Emiliano, sin embargo, corrió hacia mí y se aferró a mi falda. Camila lo arrancó con una sonrisa crispada para todos, susurrando solo para mí, recuerda tu lugar. La cena avanzó lenta, con conversaciones sobre inversiones y viajes, mientras yo servía platos que no probaría jamás. En un descuido, vi a uno de los socios derramar vino cerca del mantel blanco. Me adelanté, limpié sin interrumpir, y cuando levanté la vista, descubrí que Camila me observaba como si hubiera cometido un crimen. Me retiré, dejando atrás un aroma a vino y vergüenza. Ese fue el primer pequeño giro de la rutina al día siguiente. Camila me quitó la hora de descanso del mediodía. Parece que te sobra energía, dijo, deslizando la frase con el filo de un cuchillo. Yo apreté los labios. Necesitaba el trabajo. Mi madre había tenido una recaída en la presión y mi hija necesitaba una cuota para la excursión escolar. Aún así, en medio de las microinjusticias, seguía existiendo una isla de ternura. Por las tardes, cuando el sol entraba oblicuo por el ventanal y pintaba de naranja el suelo, yo le leía cuentos a Emiliano. Él me ofrecía su muñeco de trapo sin nariz, me tocaba el cabello y preguntaba por qué yo no vivía en esa casa. Yo respondía que porque mi casa estaba donde me esperaban, y él, con una lógica perfecta, decía, entonces, yo te espero aquí. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación principal, noté algo que me heló la sangre un joyero semiabierto sobre la cómoda, con un collar de esmeraldas expuesto. Yo nunca tocaba esas cosas. Cerré el joyero con cuidado, pero al girarme, vi a Camila en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Qué haces en mi cuarto? Priga. Doblaba la ropa, señora, respondí. Me sostuvo la mirada durante un segundo muy largo y se fue sin decir palabra. Desde ese día, cada vez que pasaba por ese cuarto sentía que pisaba vidrio molido. El vínculo con Emiliano crecía,
Y con él, la tensión. Camila empezó a dejar instrucciones por escrito, a no alzar al niño por más de 5 minutos, no darle comida fuera de la dieta, no hablar de temas personales. Cada regla era un recordatorio de que mi humanidad debía reducirse a un manual. A pesar de todo, yo seguía atenta cuando noté que Emiliano tenía ojeras y tos seca. Se lo dije a Camila. «Está bien», respondió, sin mirarlo. Por la noche lo escuché toser de nuevo, y fui yo quien subió con un vaporizador que llevaba en mi bolso. Me lo quitó de las manos con una sonrisa gélida a «no vuelvas a traer objetos tuyos a esta casa». El segundo pequeño giro llegó el domingo. Al terminar mi jornada, descubrí que faltaba mi medalla de la Virgen, la que mi abuela me había regalado. Me la quité para lavar la ropa y la dejé en el lavadero. Nunca apareció. Busqué por toda la casa, pregunté con cautela. Nadie sabía nada. Me tragué las lágrimas. No era de oro, pero era mía. A la mañana siguiente, encontré en mi cuaderno de control una anotación con tinta roja. En cualquier objeto personal debe registrarse a la entrada. Sentí que me señalaban con cada letra. El tercer pequeño giro ocurrió al final de ese mes. Aunt Camila prohibió que yo comiera en la cocina. Debía hacerlo en el patio de servicio, junto al cuarto de herramientas, de pie. Para mantener la higiene, explicó a una amiga en altavoz, sabiendo que yo escuchaba. Esa noche, al llegar a casa, mi hija me preguntó por qué tenía los ojos tan rojos. No supe qué contestar. Con el paso de las semanas, todo parecía apuntar a una misma dirección. Anse preparaba una tormenta. Lo supe cuando Camila anunció, con su tono dulce, de botella vacía, que habría una gran fiesta por el aniversario de la empresa de don Alejandro. Sira, 100 invitados. Y quiero que nada salga mal. Yo asentí, sabiendo que aquella fiesta no solo exhibiría la riqueza de la casa, también desnudaría la pobreza de mi lugar en ella. Cliffhanger del Hato 2. Entre los preparativos, desapareció algo de la caja fuerte, y mi nombre apareció en un susurro que pronto se volvió grito. 2 días antes de la fiesta, la casa amaneció con una electricidad distinta, como si el aire pidiera tormenta. A las 9 de la mañana, Camila bajó las escaleras con paso de modelo y rostro de mármol. Detrás venía un guardia de seguridad nuevo, alto, tatuajes apenas visibles bajo la manga. «A partir de hoy, nadie entra al despacho sin mi permiso», anunció, dejando caer unas llaves sobre la mesa como si fueran esposas. Yo seguí con mis tareas. Pero al mediodía, el guardia me pidió que lo acompañara al despacho. Sentí el olor a cuero del sillón de don Alejandro y ese perfume punzante que Camila usaba cuando quería adueñarse del aire. Estaban los dos, serios. Sobre el escritorio, un sobre abierto, vacío. Camila habló primero. «Faltan $2,000 de la caja de gastos. Solo 3 personas tienen acceso: Alejandro, yo y tú, Mariana». El golpe me dejó sin aire. «Yo no tomé nada», dije, mirando a don Alejandro. Él entrecerró los ojos, como si buscara en mi rostro una grieta por donde se filtrara la culpa. «¿Algún recibo?», preguntó, con voz más cansada que enojada. «Nada, contest». Camila jugueteó con un bolígrafo caro. «Entonces explícanos cómo desaparecieron». Mi estómago se apretó. Les ofrecí revisar las cámaras del pasillo, el registro del personal, cualquier cosa. Camila sonrió. «Lo haremos». Y añadió, con un filo escondido: «Por ahora, no te acerques al despacho». La acusación no quedó entre esas 4 paredes. A la tarde, cuando llegaron los proveedores, sentí las miradas clavarse en mi nuca. En la cocina, una de las mozas murmuró algo y rieron. Lavé frutas con manos frías, mientras el agua corría como si pudiera llevarse la vergüenza por el desagüe.
La fiesta llegó como un huracán. Autos de lujo, música en vivo, fotógrafos en la entrada. Yo me movía entre ellos como un fantasma con bandeja, sirviendo canapés, llenando copas. Camila brillaba con un vestido esmeralda que reflejaba las luces del jardín. Don Alejandro sonreía con esa sonrisa de empresario exitoso que no alcanza los ojos. Emiliano estaba con su nana de la noche, pero apenas me vio, extendió los brazos. Mary, ven, dijo, y su voz se perdió entre el murmullo de la orquesta. Fue entonces cuando ocurrió la humillación pública. En medio del brindis, Camila golpeó la copa con una cucharita. El sonido de cristal detuvo las conversaciones. Queridos, perdonen la interrupción, dijo con voz dulce. Solo un aviso interno que nos ha de preocupar. Hemos sufrido un pequeño inconveniente de seguridad y como medida precautoria se revisarán los bolsos del personal a la salida. Sonrió mirando al público y remató: estoy segura de que todo se aclarará, pero ya sabón. Hay que ser estrictos. Las risas siguieron, pero con un sabor nuevo. Yo sentí la tierra abrirse bajo mis pies. La prohibición se volvió explícita cuando fui a llevar un plato a la mesa principal. La jefa de servicio me apartó con la mano en la espalda. Tú no. Quédate junto al arco del jardín, como si el arco fuera una frontera de casta. Mientras tanto, yo veía señales de negligencia por todas partes. Botellas olvidadas al alcance de los niños invitados, una vela cerca de cortinas que podían prenderse en un segundo, y Emiliano con la nariz brillante y los ojos rojos. Fui a buscar un termómetro al botiquín. Tenía fiebre. 38 días a la nana. Debería descansar. Ella asintió. Insegura, fui a decírselo a Camila, pero me miró como si yo quisiera arruinarle la noche. Ocúpate de tus bandejas, ordenó. No più. Volví a la habitación de Emiliano. Respiraba rápido. Le puse un paño fresco en la frente. Lo senté un poco para que respirara mejor. En ese momento, la nana recibió una llamada y salió. Me quedé sola con el niño y con la conciencia partiendo como vidrio. Escuché el murmullo creciente de la fiesta, el tintineo de las copas y de pronto el sonido que temía una tos ahogada, un quejido, y su cuerpecito se arqueó. Tomé el inhalador que yo misma había comprado días atrás y conté los segundos como me mostró la pediatra en una consulta anterior. Emiliano mejoró. Tranquilo, mi amor, susurré, besándole el cabello húmedo. Cuando la nana regresó, me encontró con el niño en brazos. No deberías estar aquí, dijo, nerviosa. Lo sé, respondí, dejándolo en la cama. ¿Tiene fiebre? Bajé rápido, con el corazón golpeando el pecho. Pero el destino no había terminado conmigo. En el pasillo hacia la sala principal, el guardia me interceptó. Acompáñeme. Me llevó al despacho. Allí estaban don Alejandro, dos socios, y Camila, que sostenía un pequeño estuche de terciopelo. Abrió el estuche frente a todos en vacío. El collar de la familia. Desapareció esta noche, dijo. Y señaló mi bolso, que estaba en un rincón, donde siempre lo dejaba. Revisaremos ahora mismo. Me quedé helada. Asentí. Vacié mi bolso en cartera, pañuelos, un rosario, un termo pequeño, una crema para las manos y el inhalador de Emiliano. Camila lo tomó con 2 dedos. Su mirada iba a don Alejandro, no a mí. Aquí está la prueba de que se mete donde no debe. Es por el niño, dije. ¿Tiene fiebre? Los socios se miraron incómodos. Don Alejandro cerró los ojos un segundo. Luego veremos eso. El collar, Camila. El collar. Ella sonrió, dolida. ¡Qué lástima! No apara.
La escena se convirtió en un juicio silencioso. Me pidieron que firmara un documento donde aceptaba la revisión de mis pertenencias y el control de mi persona a la salida. Apreté la pluma tanto que me tembló la mano. Salí del despacho sintiendo que toda la casa respiraba en mi nuca. Cliffhanger del acto 3. Mientras el guardia cerraba la noche, un grito cortó la música. Emiliano no estaba en su cama. El grito vino de la nana, que bajó las escaleras pálida como la cera. No está, no está, repetía. La música se detuvo. Los invitados se agruparon como peces asustados. Don Alejandro subió los escalones de dos en dos. Camila, descalza, levantando el vestido, me miró como si yo tuviera la respuesta clavada en la frente. ¿Qué hiciste, tío? Nada, respondí, con la voz partida. Buscamos cuarto por cuarto. La casa, enorme, parecía un laberinto lleno de sombras y espejos. Yo corrí hacia el jardín. El viento frío me golpeó el rostro. Vi la puerta lateral entreabierta, la que daba hacia la pileta. Escuché un pequeño sollozo. Corey. Allí estaba Emiliano, de pie junto al agua, con el pijama pegado al cuerpo por la humedad. Temblaba. Quería verte, dijo cuando me acerqué. Me dolía el pecho. Lo abracé, sintiendo el calor febril de su frente. En ese momento, Camila llegó, y detrás, don Alejandro. Aléjate, ordenó ella, extendiendo los brazos para tomar al niño. Emiliano, con un hilo de voz, murmuró a no. Con Mari. La palabra nos atravesó a todos. Su tono no era caprichoso, era suplicante. Está con fiebre. Necesita nebulización ahora, dije, sin levantar la vista de su carita. Don Alejandro dudó una fracción de segundo. Llévenlo al cuarto, dijo al guardia, que dudó y terminó obedeciendo. Yo caminé a su lado, sosteniendo a Emiliano por la espalda, como si mis manos fueran su respiración. En el cuarto, pedí el botiquín. La pediatra había dejado indicaciones escritas en una consulta anterior. Busqué el termómetro, la solución salina, el nebulizador del hospitalito portátil que, según el papel, estaba autorizado en casos de crisis. Aquí no hay nada, dijo la nana, abriendo cajones. ¿Cómo que no? Pregunt. Busqué de nuevo. Visit. Meyer a Camille. Usted lo guardó en el despacho, recordó la nana. Camila apretó los labios. Lo hice por seguridad. Mucho aparato por medio, está con fiebre, repetí, y sentí la urgencia como un tambor. Mi inhalador sirve para emergencias. Necesita estabilidad ahora. Don Alejandro me miró. Hazlo, Camila interrumpió. No vas a usar algo tuyo en mi hijo. Ese fue el primer choque abierto. Si no lo hago, puede empeorar, dije. No es un juego. Les hablé del riesgo de broncoespasmo, de los intervalos de inhalación, di la pastura. No usé palabras raras, solo las necesarias. Don Alejandro asintió. Hazlo. Mariana Camila lanzó una mirada que prometía tempestades, pero no se atrevió a frenar frente al marido. Apliqué el inhalador, conté los segundos. La respiración de Emiliano comenzó a regularse. Le puse el paño húmedo, lo alcé para que drenaran las vías. Sus manitos se aferraron a mi cuello. Gracias, susurró en mi oído. Yo cerré los ojos un instante. No era el momento de llorar. En medio de la tensión, entró el doctor Rivas, el pediatra, llamado por don Alejandro desde su teléfono personal. Revisó a un niño, escuchó sus pulmones con el estetoscopio, miró el termómetro. Estaba al borde de una crisis. ¿Dónde está el nebulizador? Pregunt. Miró a Camille. En el despacho, dijo ella, sin parpadear. El doctor frunció el ceño. No debió moverse.
y la indicación estaba por escrito. Ann tomó nota en su libreta. Yo, en segundo plano, observaba. Aprendí a leer silencios. El del doctor decía más que cualquier sermón. Por ahora, el niño está mejor, concluyó. Pero necesitará observación y el equipo correspondiente. ¿Puedo ver las cámaras del pasillo del cuarto? Quiero verificar tiempos entre episodios. Don Alejandro dudó. Camila apretó la mandíbula. ¿Para qué, Prigan? Para entender el patrón nocturno, respondió el médico, profesional. A veces los niños se levantan, tosen más en ciertos horarios, y conocer los recorridos ayuda. La palabra cámaras se quedó suspendida. Yo recordé las veces que vi el domo negro en el pasillo, con su luz roja parpadeando. Nunca supe si funcionaban. Camila respondió rápido. No están en uso. ¿Estamos en remodelación? El doctor la miró, luego a don Alejandro. Sería útil tenerlas activas, dijo, neutro, dejando una semilla más. Esa noche, cuando el doctor se fue y la casa quedó en una calma falsa, Camila dobló la apuesta. Me llamó al despacho, sola. Cerró la puerta y encendió una lámpara que dejó la mitad de su rostro en sombra. No vuelvas a tocar a mi hijo, dijo en voz baja, ni a darle nada que sea tuyo. Si lo haces otra vez, te vas. Y no tendrás finiquito. Respiré hondo. No puedo prometerle eso. Si él necesita ayuda, lo ayudaré en ella, sonrió sin humor. Ya veremos quién decide. Tomó sabrá. Lo deslizó por la mesa. Aquí hay un adelanto de tu despido. Por si decides irte sin hacer ruido. No lo toqué. No me voy, dije. No he robado nada. Y quiero que se revisen las cámaras. Ann Camila se inclinó hacia mí. El perfume a gardenias demasiado cerca. ¡Qué lástima! Porque mañana habrá más invitados. Y no pienso permitir que un espectáculo arruine mi casa. Me fui con las piernas de algodón. En el pasillo, encontré a Emiliano despertando sobresaltado. Soñé que te ibas, dijo. Y su voz chiquita me partió en dos. No me voy, prometí, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Cliffhanger delató 4 a la mañana siguiente, frente a To-Do's. Emiliano se aferró a mí y dijo, claro como un campanazo. Ella me salvó. Y entonces alguien anunció que el sistema de cámaras sí estaba grabando. La noticia de que las cámaras estaban operativas corrió por la casa como una cerilla en papel seco. No había forma de esconderlo. El técnico de seguridad, un hombre flaco con manos de pianista, llegó con un maletín negro. Los domos del pasillo y del despacho registraron la última semana, informó, mientras conectaba cables a un monitor portátil. Camila palideció un segundo, pero recuperó la compostura. Revisemos, dijo, fingiendo paciencia. Don Alejandro llamó a 2 socios y al doctor Rivas, que por casualidad estaba de guardia cerca, y aceptó pasar. La nana y yo fuimos testigos silenciosos. El técnico adelantó la imagen. El pasillo apareció en blanco y negro, con la fecha y la hora en un rincón. Primero vimos una secuencia anodina. Yo pasando con la ropa limpia, la nana con Cubo, el guardia conversando por teléfono. Luego, la madrugada anterior en Emiliano sale del cuarto, tosiendo, camina tambaleante, se apoya en la pared. Yo llego corriendo desde la cocina, lo tomo, lo siento, marco en el celular. El doctor Rivas asintió para sí. Buena respuesta, murmuró. No era lo que estaban buscando, pero era una prueba de que yo no inventaba cuidados. El técnico cambió de cámara en despacho. Avanzó hasta la tarde de la fiesta. No pasó nada raro durante horas. Canté, entraba, salía, yo dejando una bandeja de flores, el guardia cerrando la puerta. De pronto, el técnico detuvo la imagen. Aquí, dijo. Entra Camila sola.
Se acerca a la caja fuerte, teclea, abre. Saca un pequeño estuche. Lo revisa. Lo guarda en su bolso. Mira hacia la puerta. Se arregla el cabello. Save. Don Alejandro tragó saliva. Camila, sin perder el tono, dijo: Yo solo lo guardé para evitar riesgo. Debe haber otra grabación. El técnico siguió. Minutos después, entra una mujer con vestido de invitada amiga de Camila, la señora Teresa. Se acerca a la mesa, dilla su bolsa, mira al espejo, toma un sobre que no estaba antes sobre el escritorio y lo mete en su cartera. El técnico amplió. El sobre tenía escrito caía de gastos. Don Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Quién autorizó el acceso?, preguntó al guardia. El guardia tartamudeó. La señora Camila dijo que era amiga de confianza. Camila respiró hondo. Teresa me pidió un polvo compacto. Debió confundirse, dijo, estirando una explicación que no se sostenía. El técnico avanzó. Se vio a Teresa salir. Y minutos más tarde, a Camila regresar, abrir la caja, mirar dentro, fruncir el ceño y hacer una llamada desde su celular. La imagen no escuchaba, pero el gesto era claro. Acto seguido, Camila sacó el estuche del collar, lo miró, lo volvió a guardar en su bolso y se fue. El silencio en la sala era una cuerda al borde de romperse. Don Alejandro habló con voz baja a Camila. ¿Por qué el collar estaba en tu bolso? Ella levantó la barbilla. Lo puse a resguardo. La caja segura de la habitación falló la semana pasada. El técnico negó con la cabeza. No hay fallos registrados. El doctor Rivas, incomodísimo, se aclaró la garganta. No es mi lugar, pero las decisiones relacionadas con la salud del niño y con la seguridad del hogar deberían quedar claras a don Alejandro apretó los puños. El técnico cambió a la cámara del pasillo, hora de la fiesta. Se me ve cargando toallas para la cocina. Se ve a la jefa de servicio yendo y viniendo. Se ve a Teresa otra vez, nerviosa, como si buscara algo. Y entonces, un detalle que yo jamás habría imaginado en Camila, en un ángulo ciego que no lo era tanto, abre su bolso y traslada el estuche del collar a la cartera de Teresa, mientras le dice algo al oído y le da un beso en la mejilla. El gesto fue rápido, experto, frío. La imagen se detuvo. Nadie respiró durante unos segundos. Yo me sujeté al respaldo de la silla para no caer. Don Alejandro se pasó la mano por la cara. ¿Qué es esto?, preguntó, más a sí mismo que a nosotros. Camila recuperó la voz. Estás exagerando. Fue una broma. O lo puse por error. Puedo explicarlo. Explícalo, dijo él, sin levantar la voz. Camila miró al técnico, al guardia, a mí. Mariana siempre estuvo detrás de mi lugar en esta casa. Lanzó como una bala al aire. Se cree la madre del niño. Se mete donde no la llaman. Es peligrosa. El doctor Rivas intervino. Sé con peligroso fue retirar el nebulizador y el botiquín del cuarto del niño. Eso también debe estar en alguna cámara. El técnico buscó y efectivamente, 2 días antes, la cámara del pasillo mostró a Camila con una caja blanca en brazos, cerrando con llave el despacho. Fue por seguridad, insistió ella, para evitar que Mariana lo use sin indicaciones. Don Alejandro se dejó caer en el sillón. Basta, me miró. Mariana, no debía haber dudado de ti, Ann. Y luego a Camila, necesito que te retires un momento. Camila no se movió. Esta es mi casa, Don Alejandro, con voz firme, repitió. Te pido que te retires. Ella recogió su bolso. Las manos le temblaban apenas. Al pasar junto a mí, me susurró: esto no ha terminado. Sentí el frío de su amenaza como una corriente de aire. Los socios, incómodos, se excusaron. El guardia
bajó la mirada. El técnico guardó el equipo. Quedamos Alejandro el Dr. y yo. Alejandro me pidió perdón. Fue sincero, pero también era un hombre preocupado por su imagen. Esto debe manejarse con cuidado, dijo. No podemos armar un escándalo. La prensa, los socios, yo asentí, pero mi voz encontró un hilo de dignidad. Yo necesito que conste lo ocurrido y que se me limpie el nombre. El doctor Apollón y que se restituya el equipo médico a su lugar. Alejandro asintió. Ah, sí, sí. Entonces, el segundo giro mayúsculo llegó en forma de papeles. Un hombre con traje gris tocó el timbre. Era el abogado de la familia, citado por Alejandro horas antes por una cuestión laboral. Traía una carpeta. Hay algo más que debemos tratar, Alejandro dijo, mirando de reojo hacia la escalera. Tu padre dejó una cláusula en el testamento sobre la custodia del patrimonio familiar y la seguridad del menor. Requiere que, ante cualquier evidencia de negligencia, se nombre un tutor temporal del entorno del niño con estipendio. Hasta que un juez evalúe, Alejandro lo miró desconcertado. Un tutor, repite. El abogado asintió. Alguien que el niño reconozca y con quien tenga vínculo. El juez suele aceptar recomendaciones del pediatra. El doctor Rivas enderezó la espalda. Miró a Emiliano, que dormía, y luego me miró a mí. Cliffhanger del 5. El abogado sugirió mi nombre como tutora temporal, y el juez convocó una audiencia urgente para el día siguiente. Dormí poco esa noche. El ruido de la lluvia contra el techo del barrio se mezclaba con la frase del abogado dando vueltas en mi cabeza. Tutor temporal. No era un premio. Era una responsabilidad enorme y un campo minado. Si aceptaba, enfrentaría a Camila de frente. Si no, ¿quién protegería a Emiliano cuando la casa volviera a cerrarse? A la mañana siguiente, en el tribunal de familia, el aire olía a papel viejo y desinfectante. Las sillas de plástico crujían bajo el peso de historias de otros. El juez, un hombre de cabello blanco y manos grandes, escuchó al abogado, al doctor Rivas y a don Alejandro. Camila estaba allí, impecable, con un traje que decía que el mundo le debía obediencia. Me miró sin pestañear. El abogado expuso el video, con los recortes pertinentes. No fue un espectáculo, fue una cirugía. Mostró la retirada del botiquín, el traslado del collar, la amiga Teresa accediendo al despacho por indicación de Camila, y mi intervención con el inhalador bajo aval médico general. El doctor Rivas fue claro, la señora López actuó en beneficio del menor. La señora Camila tomó decisiones que comprometieron la salud del niño. Camila contrató su propio abogado, que intentó desviar a mi clienta, resguardó objetos valiosos ante una serie de hurtos en la ciudad. Respecto al botiquín, lo trasladó por fallas en el cierre del armario. El juez pidió pruebas. No. Alejandro, con voz cansada, dijo lo que más dolía. No supe lo del botiquín. Fue una decisión de Camila sin consultarme. El juez dictó medidas cautelares en restitución inmediata del equipo médico en la habitación de Emiliano, revisión del sistema de seguridad de la casa por un perito y nombramiento de un tutor temporal por 7 días hábiles, prorrogables, con inspecciones del doctor Rivas. Miro a Emiliano, que estaba sentado a mi lado, dibujando con lápices de colores que le traje. Niño, ¿con quién te sientes seguro cuando toses?, preguntó el juez, con una dulzura que me sorprendió. Emiliano miró sus manos, luego me miró a mí. Con Mari, la sala entera contuvo el aliento. El juez extendió la resolución a yo. Sería la tutora temporal, con un estipendio pagado por el patrimonio familiar según la cláusula del abuelo de Alejandro. Camila dio un respingo. Esto es una locura, dijo, perdiendo por primera vez el control de la voz. Usted, señor juez, no conoce cómo funciona nuestra casa. El juez respondió sin dureza,
Precisamente por eso existen las medidas cautelares. No hubo aplausos ni sonrisas. Solo una gravedad nueva. Acepté el cargo con las manos temblando. El juez me miró a los ojos. Señora López, esto no es para convertirla en enemiga de nadie, sino para proteger al niño. Deberá rendir informes simples al doctor y no interferir en la relación del menor con sus padres a nacentir. No quería guerra, quería cuidado. Alejandro, a la salida, me habló por fin como un ser humano. Mariana, sé que te debo más que disculpas. Voy a regularizar tu situación laboral, a pagar lo que corresponde y quisiera que, cuando esto pase, consideremos una posición formal como niñera principal, con salario y beneficios adecuados. Su voz llevaba un cansancio honesto. Yo respondí con prudencia primero. Que Emiliano esté bien. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Camila, obligada por la medida, se mantuvo a distancia en los cuidados del niño, pero no en la casa. Pasaba cerca de mí y dejaba caer frases envenenadas. Disfruta, mientras dure, no sabes en qué te metiste. Yo me aferraba a la rutina en horarios de nebulización, comidas simples, descanso, cuentos. El doctor Rivas pasaba cada 2 días. Observaba, preguntaba al niño si dormía bien. Sí, con Mari, respondía él, sin subtextos. En paralelo, el perito de seguridad revisó el sistema de cámaras. Confirmó su funcionamiento y halló algo que nadie esperaba en un módulo de almacenamiento extra, instalado hacía meses, con acceso remoto desde una tablet específica. Preguntó quién la tenía. El guardia señaló a Camila. Ella pedía revisar grabaciones por su cuenta. No era un delito en sí mismo, pero mostraba un control que asfixiaba la verdad. El segundo gran giro apareció cuando Alejandro, revisando papeles con su abogado, encontró un contrato firmado por Camila y Teresa, la amiga, para transferir una suma fuerte a una cuenta en el exterior, usando como garantía joyas familiares. Un acuerdo de préstamo disfrazado. Alejandro llegó a casa con el rostro cerrado. «Explícame esto», dijo, mostrando el papel. Camila, de pie en la sala, lo negó todo primero. Luego, ante la firma evidente, dijo era para invertir. Hubieras ganado el doble. No confías en mí. No era solo un tema de dinero. Era la red de engaños la que se caía como pintura vieja. Alejandro llamó al abogado. Iniciaron un proceso de separación de bienes, con medidas para proteger el patrimonio del niño. Yo no celebro. Miré a Emiliano y pensé en el costo de cada verdad. Una mañana, Alejandro me citó al despacho. Esta vez, la puerta estaba abierta, el aire más liviano. Mariana, dijo, sosteniendo un sobre. He decidido algo. Quiero hacerte una propuesta formal. Serás la coordinadora de cuidados de la casa, con salario digno, contrato, seguridad social y horario humano. Y, cuando esto se estabilice, si tú aceptas, quiero ayudarte a terminar tus estudios de auxiliar infantil, mi quid muda. No lo merezco, alcancé a decir. Lo mereces mucho más que este techo, respondió señalando arriba. Firmé el contrato con la mano todavía temblorosa. Había condiciones. Debía capacitar a la nueva nana, establecer rutinas y no aceptar tratos humillantes de nadie. Por primera vez, la casa me miraba sin desprecio. Pero no era un happy end. Camila, esa tarde, me cruzó en el pasillo. Te quedaste con lo que no era tuyo, dijo. Ni el niño ni esta casa te pertenecen. La miré sin violencia. SOS, cliffhanger suave de latos 6 meses después, cuando ya dormíamos más tranquilos, descubrí algo que me hizo llorar de alivio, una carta que mi abuela había dejado olvidada en un libro viejo, con una verdad sobre mi propio apellido que cambiaría mi lugar en el mundo. Pasaron 9 meses.
el tiempo suficiente para que una temporada cambie de piel. Nuestra vida se acomodó en una calma que no conocía desde hacía años. En casa, mi madre tuvo acceso a una clínica decente gracias al seguro. Su presión se estabilizó. Mi hija, con una beca parcial que gestionó la escuela, empezó cursos de dibujo. Yo, en mis horas libres, tomé clases de auxiliar infantil en el centro comunitario. El aula olía a cuadernos nuevos y a promesas postergadas. La casa de Alejandro también cambió. No en los mármoles ni en los candelabros, sino en los horarios, en los silencios. Ya no había gritos de madrugada ni tacones apurando decisiones. Camila se había mudado, a la espera de una audiencia definitiva. El juez determinó un régimen de visitas para ella y medidas de protección para el menor. Alejandro se volvió más presente, menos sombra. Aprendió a preparar una sopa simple cuando el niño estaba resfriado. Se sentó en el suelo a armar bloques. Una vez, lo vi llorar en silencio frente a la puerta del cuarto de Emiliano y entendí que la culpa también educa. La relación con Emiliano se volvió lo que debía ser, una ternura sin confusión. Me llamaba Mary, a veces mi Mary, cuando quería que me quedara 5 minutos más junto a su cama. Ya no necesitaba demostrar que no era su madre para poder quererlo. Lo quería en ese lugar exacto que la vida me concedió, en él de la mujer que lo cuidó cuando tenía miedo. Fue en ese período cuando, ordenando un estante alto de mi casa, se cayó un libro viejo de tapas duras. Dentro había una carta de mi abuela, escrita con tinta desvanecida. Decía que mi padre, a quien nunca conocí, había querido reconocerme y que dejó su apellido en un documento olvidado en un archivo parroquial del pueblo. Fui, acompañada de mi madre. El párroco, amable, encontró el registro. No cambiaba mi sangre, pero sí mi espejo. Lloré un rato largo en la banca de madera. No era riqueza lo que había allí, era pertenencia. Entendí que los nombres, como las casas, pueden ser jaulas o puertas. Volví a la mansión con una serenidad nueva. Esa tarde, preparé un té de manzanilla para mi madre que me esperaba en la cocina, sentada en una silla que ahora era suya también cuando me acompañaba. El olor a flores secas llenó el aire. Alejandro me llamó al despacho. Traía otro sobre. Es el acuerdo final de la separación, dijo. Esto me tendió un papel distinto. Es un fondo educativo a tu nombre y al de tu hija, como agradecimiento y también como inversión en lo que ya haces y harás quais nigar. La modestia deshilachada por la costumbre. No es caridad. Isji, tú sostuviste a mi hijo cuando yo no supe. Y nos enseñaste a los dos. Acepté, pensando en mi hija, abriendo un cuaderno nuevo sin miedo al costo. Pensando en mi abuela, que guardó una carta para que yo un día supiera de dónde venía. Un domingo, en la misa del barrio, el sacerdote habló de la verdad. Dijo que la verdad no siempre grita. A veces solo pone una luz suave donde otros apagaron las lámparas. Yo pensé en las cámaras, en el domo que parpadeaba rojo. Pensé en la verdad que nos mostró, no para humillar, sino para reordenar. En la casa celebramos el cumpleaños de Emiliano con una fiesta pequeña. Globos sencillos, una torta con crema casi chueca que hicimos entre los tres. El niño sopló las velitas y pidió un deseo. Que Mari siempre esté, dijo. Nos miramos con Alejandro y reímos con una paz que antes no conocíamos. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya sabíamos cómo enfrentar lo imperfecto. Esa noche, cuando lo arropé, me tomó la mano. Cuando sí, Granda, yo te voy a cuidar a ti, me dijo con la lógica exacta de su corazón. Y te voy a comprar una casa con ventanas grandes en Le. Acaricié el cabello. Yo ya la tengo, respondí. Tiene ventanas que miran a quienes quiero. Y puertas que se abren hacia adentro. Me despedí de la casa.
de sus luces encendidas, del murmullo de una vida nueva. Caminé por el jardín. El aire olía a pasto recién cortado. No necesité mirar atrás para saber que, por primera vez, no me iban a expulsar bajo la lluvia ni a medianoche. Ahora tenía llaves de verdad, y no solo de puertas. Moral a la dignidad no se negocia, la verdad no se esconde, y el trabajo, cuando es honesto, termina por hablar. Hay injusticias que parecen eternas, pero la paciencia y la fe las horadan como el agua a la piedra. Y cuando la verdad llega, no siempre trae ruido. A veces se parece a un niño que con fiebre susurra el nombre de quien lo cuida. Llamado final a la audiencia, ¿has enfrentado una injusticia así? Cuéntala en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para más historias que hacen justicia a nuestro corazón.